¿Quién es el Dr. Neo Cortex? Buenos días, tardes o noches. Aquí su servidor, el Neófito Friki. Acá les traigo una nueva historia, espero que les guste y no olviden de suscribirse, comentar y compartir, así el canal crecerá. El Dr. Neo Periwinkle Cortex, el principal antagonista de la serie de videojuegos Crash Bandicoot. Ha aparecido en todos los juegos principales de la serie como el archienemigo de Crash Bandicoot. Un científico loco que guarda rencor contra la humanidad e intenta dominar el mundo creando un ejército de soldados animales hiperinteligentes. Y fue uno de ellos un Bandicoot llamado Crash. Resultó ser un espécimen fallido y ahora frustra constantemente los planes de Cortex. Cortex está decidido a eliminar a Crash como un obstáculo para la dominación mundial. Neo Cortex y su asistente N-Brio comenzaron a experimentar con los animales de las Islas Goomba, mutándolos con el Evolvo Ray. Un día, Cortex y N-Brio capturaron dos Bandicoots, un macho y una hembra. El macho, Crash, fue el primero en ser mutado, luego la hembra, Tauna. Por 9 meses las habilidades de Crash fueron puestas a prueba. Después de eso, envió a Crash al para que le lavaran el cerebro. A pesar de las preocupaciones de N-Brio sobre la preparación de la máquina, Cortex procedió de todos modos. El lavado de cerebro falla y permite que Crash escape, dejando a Tauna bajo custodia de los científicos. Crash luego se enfrentó a todos los secuaces como Reaper Ro, Koala Kong, Pillstripe y N-Brio. Cortex luego pelea con Crash en su aeronave, con él disparando rayos de energía desde su pistola de rayos y Crash esquivándolos y redirigiéndolos hacia Cortex. Luego el científico cae de su aerotabla en una cueva, donde enciende una cerilla y encuentra un cristal. Cortex se ríe y planea usar los cristales para vengarse de Crash. La cerilla se apaga y se queda en la oscuridad. Un año después, Cortex aparece en su recién construido Cortex Vortex, ahora con la forma de una estación espacial. Se le une su nuevo compañero, N-Jin, quien le informa que necesitarán 25 cristales esclavos para aprovechar el poder del cristal maestro, y usarlo como fuente de energía para el Cortex Vortex, para lavar el cerebro de todo el planeta. Como ya no tienen secuaces, localiza a Crash y lo transporta a una donde Cortex habla con Crash a través de un holograma, y lo engaña para que recoja los cristales. Cortex miente y promete que necesita los cristales para buenos propósitos, insistiendo en que son necesarios para evitar que los planetas se alineen y provoquen un flujo solar. Enojado, Cortex deja escapar indicios de su verdadero plan cuando Coco Bandicoot empieza a hackear el holograma e intenta contarle a Crash lo que realmente está pasando. Coco le cuenta la verdad a Crash, quien ya le ha entregado los cristales a Cortex. Crash persigue a Cortex por el espacio con una mochila propulsora, intentando impedir que llegue el vórtice de Cortex con los cristales. Sin embargo, incluso después de la derrota de Cortex, el vórtice de Cortex sigue ahí arriba y en pleno funcionamiento. Crash recoge todas las y se las entrega al Dr. Nitrous Brio, quien ayuda a destruirlo con un cañón láser que construyó, arruinando el plan de Cortex de una vez por todas. Eggwarped se reveló que la máscara malvada, Uka Uka, ha estado trabajando con Cortex y es el hermano gemelo menor de Aku Aku, quien lo encarceló en el templo para proteger al mundo de su ira. Uka Uka está molesto porque Cortex perdió los cristales y gemas anteriores, lo que significa que no hay fuente de energía. Gracias a las torpezas de Cortex fue liberado a Uka Uka, puede continuar esclavizando al mundo, y con un viajero del tiempo llamado N-Tropy a su lado, se asegurará de que Cortex tenga éxito. Juntos, construyen la Time Twister Machine para recuperar los cristales y gemas de sus lugares originales en el tiempo. Sin embargo, Crash y Coco comienzan a recuperarlos. Cortex y Uka Uka hablan con Crash y Coco a través de un vórtice de deformación. También se ve a Cortex observando a los dos luchar contra Tiny Tiger. Al final, se enfurece y se enfrenta a Crash bajo el tornado temporal, mientras que Uka Uka lucha contra Aku Aku. Cortex pierde y cae por un agujero en una plataforma inferior. Pero Crash y Coco no tienen todas las gemas. Finalmente, las consiguen y luchan juntos contra Cortex y Uka Uka. Cuando los dos villanos vuelven a perder, la máquina del tornado temporal falla, provocando que una esfera de distorsión los envuelva a ellos, a N-Tropy y a sí misma. Por suerte, Crash, Coco, Aku Aku y los demás animales escapan. Mientras tanto, en otra época donde los humanos han quedado reducidos a bebés, se ve a Cortex y N-Tropy luchando por Uka Uka en un tira y afloja en Crash Bandicoot 4, y ahora con la ayuda de Uka Uka, Cortex y Nefarious Tropy escapan de la prisión temporal en la que quedaron atrapados al final de Warped. Su plan para la conquista multiversal implica usar la máquina generadora de grietas para abrir grietas cuánticas, puertas entre dimensiones, por todo el universo. Cuando Cortex es derrotado en la 11ª dimensión, se frustra con su interminable ciclo de lucha y derrota contra Crash. Sus planes se ven repentinamente secuestrados cuando N-Tropy y una versión de sí mismo en una dimensión alternativa amenazan con reiniciar la línea de tiempo, borrando a todos los demás de la existencia.
Cortex no tiene más remedio que aliarse con los Bandicoots y acabar con los Tropis y el generador de grietas detenido. Cortex captura a Kupunawa, la máscara cuántica del tiempo, y usa su poder para abrir una última grieta cuántica. Crash y Coco lo siguen de vuelta a su dimensión en 1996, justo antes de la creación de Crash. Cortex intenta convencer a su yo del pasado de no nombrar a Crash su general. El Cortex del pasado es demasiado terco y lo descarta como un doppelganger. El Cortex del futuro lo noquea y vuelve a luchar contra los Bandicoots, usando los poderes de las máscaras cuánticas contra ellos. Es derrotado y desterrado al fin del universo, donde por fin puede encontrar un poco de paz y tranquilidad. Mientras tanto, el Cortex del pasado se recupera, y los acontecimientos de Crash Bandicoot se desarrollan con normalidad. En Crash Team Racing, Cortex participa en la carrera para vencer al alienígena gruñón, Nitrous Oxide, que amenaza con convertir el mundo en un estacionamiento si gana, y convertir a sus habitantes en sus esclavos. Cortex se ve en la introducción riendo malvadamente, mientras alimenta su kart con un dispositivo parecido al Evolvo Ray. El garaje de Cortex se asemeja a un laboratorio oscuro y lúgubre, donde mantiene su kart enchufado a un gran tanque de gasolina, con una pistola de rayos gigante apuntando hacia él. Y se le puede ver escribiendo algo en un pequeño dispositivo portátil mientras está en esta habitación. En el epílogo, Cortex descubre y nombra un nuevo elemento en la tabla periódica, que varios juicios no lograron cambiar, elemento 117, Cortex Ulesteorlium. En la ira de Cortex, Cortex había construido una nueva estación espacial. Uka Uka se reúne para hablar sobre el mal con el Dr. Cortex, el Dr. N-Gin y el Dr. N-Tropy. Tiny y Dingo dile para hablar sobre el mal, y afirma que sus intentos de hacer el mal son patéticos, aunque afirman que Crash es el culpable de sus fracasos. N-Tropy deja entrever que Cortex está trabajando en algo en su laboratorio, algo que Cortex niega. N-Gin entonces, tontamente, le dice a Cortex que N-Tropy probablemente se refería a un arma super secreta que ha estado fabricando día y noche desde la última vez que Crash lo derrotó. Pues admite que casi ha terminado de crear una superarma de increíble fuerza. La fuente de energía es la solución definitiva, y en ese momento, Uka Uka piensa en los elementales. Cortex acepta que, una vez que posea el poder de los elementales, tendrá un arma más poderosa que Crash, y lo borrará de la faz de la Tierra. La única forma de deshacerse de los elementales es reunir 25 cristales, que es lo que Crash y sus amigos se propusieron hacer. Como antes, habla con Crash, pero esta vez a través de un holograma. También presenta su nueva creación y superarma, Crash Bandicoot. Aunque aun con la ayuda de los elementales, Crash sigue perdiendo, y finalmente la estación espacial de Cortex es destruida, de nuevo, y Crash se convierte en miembro de la familia Bandicoot, mientras que Cortex es perseguido por un furioso Uka Uka en un iceberg, quien declara que se vengará de Crash. Se ven retratos de Cortex en vidrieras de magos y lagartos. Cortex aparece como personaje jugable en Crash Nitro Kart. Se ve obligado a competir en el circuito galáctico. Al final, el trío queda varado en tierra, pero finalmente regresa a casa. En Twinsanity, después de los eventos de Wrath of Cortex, el Dr. Cortex y Uka Uka se encuentran. Isla en Sanity congelados en un cubo de hielo. Tras 3 años escondidos en un iceberg, Cortex reúne a varios antiguos enemigos de Crash para emboscarlo. Tras aturdir a Coco y disfrazarse de ella, atrae a Crash a una arena para la fiesta de cumpleaños y lucha contra él. Luego de su derrota le ordena a N-Gin que envíe al Mecha Bandicoot para encargarse de Crash, pero el Bandicoot lo derrota, provocando su explosión y enviando a ambos a una pelea en una mina, de la que acceden a regañadientes a colaborar para escapar. Tras escapar de la mina, se encuentran con los gemelos malvados, quienes afirman destruir las islas Goomba. Ante las dudas de Cortex, le extraen el cerebro, lo que lo obliga a huir aterrorizado. Crash más tarde lo encuentra y Cortex le cuenta sobre su amor por las islas Goomba, y envía al miembro de la tribu, y después de mencionar que el abejorro es humilde, es invadido por abejas, lo que le hace correr a ciegas por un puente lleno de trampas, de las que Crash debe protegerlo. Después de ser perseguido por abejorros, una colmena cae sobre su cabeza, atrayendo más tarde a un oso. Crash lo ayuda a escapar de todos estos, pero después de escapar de las abejas, termina siendo capturado por Papu Papu, quien lo eleva en lo alto de un tótem con la intención de cocinarlo. Crash lo rescata, pero hace que el tótem en el que estaba caiga por la cascada cercana. Más tarde se lo ve en la granja del granjero Ernest, donde ataca al señor Ernst con su pistola de rayos, y toma el cristal que se le prometió si se deshacían de los gusanos que infestaban su tierra. Pronto, se enfrentan a los gemelos malvados una vez más, quienes revelan que provienen de la 10ª dimensión, y proceden a dar vida a una estatua Tiki. Los gemelos malvados se van después de la derrota de la estatua, y pronto Cortex tiene una idea. Insiste en que vayan a su nueva base,
El laboratorio Iceberg donde intenta abrir la entrada principal con un control remoto, que no funciona. Entonces Cortex insiste en que tomen una ruta diferente. Más tarde se le ve hablando con sus secuaces pingüinos que exigen el cristal que Cortex encontró. Luego intenta sobornarlos con pescado para que le permitan quedarse con su cristal. Pero el soborno no funciona, y le gruñen hasta que Cortex dispara a uno de los pingüinos. Luego él y Crash continúan su viaje hasta que accidentalmente liberan a Uka Uka, que estaba congelado en una cueva. Uka Uka luego intenta matarlos a ambos debido a su historia entre ellos, haciéndose un cuerpo de hielo. El dúo derrota a Uka Uka. Tras revelar el plan de los gemelos, Uka Uka se alía con él, afirmando que destruir el mundo es su trabajo. Crash y Cortex finalmente llegan a su laboratorio Iceberg, donde se enfrentan a los gemelos malvados. Sacan a Aku Aku y Uka Uka, quienes quedan paralizados por los gemelos. Ejércitos de hormigas para matarlos. Finalmente, destruyen a todas las hormigas y los gemelos malvados huyen. Después de irse, Aku Aku y Uka Uka interrogan a Cortex sobre los gemelos malvados, y cómo dijeron que él arruinó sus vidas. Crash y Cortex se unen para derrotar a los gemelos. Luego, Cortex le muestra a Crash el Psychotron, un dispositivo capaz de teletransportarse a diferentes dimensiones. Cortex luego dice que necesitan 6 cristales, pero tienen 4. Cortex tiene la idea de ir al acorazado de N para obtener los cristales requeridos restantes, por lo que lleva a Crash a un mirador en la montaña en la que está construido el laboratorio. Cortex se inclina sobre la barandilla mientras intenta desesperadamente pensar en una forma de llegar al barco antes de que zarpe, solo para que Crash patee a Cortex por el borde para usarlo como trineo y llegar a su destino a tiempo. Finalmente llegan al acorazado donde Cortex yace en la nieve, humillado, donde Dingodil escucha su intención de obtener el tesoro de los Evil Twins. Después de que Crash es lanzado de vuelta al laboratorio Iceberg, Cortex está allí de pie, donde va a la sala de Psychotron y es atacado por Coco, que cree que Cortex ha secuestrado a Crash. Después de patearlo en la ingle, lo envía a los controles de Psychotron, arruinándolo y paralizando a Coco. Luego, los dos van al dirigible de Cortex, y a la Academia del Mal para encontrar a Nina Cortex, la única capaz de arreglar el Psychotron. Mientras vuelan, son emboscados por los Evil Twins y un ejército de hormigas. Cortex finalmente los derrota y llegan a la Academia del Mal, donde Cortex encuentra accidentalmente una escalera oculta a la sala de calderas debajo de la fuente central. Crash más tarde lo encuentra en la caldera, donde se queda atrapado en una tubería. Crash y Cortex finalmente encuentran a Dingodil en una gran sala de calderas, donde este amenaza a Cortex con darle su parte del tesoro que cree haber encontrado por su acento australiano. Cortex le responde que no sabe lo que dijo, y entonces Dingodil le dispara a la plataforma en la que se encuentra, que sale volando. Más tarde se le ve en las aulas, donde casi es alcanzado por un aerosol tóxico que sale de las paredes y rápidamente se desliza debajo. Luego le ordena a Crash que fije la aeronave a una zona segura mientras él va a buscar a su sobrina, Nina. Tras recorrer muchos pasillos y aulas, encuentra a su sobrina, quien lo asusta con un muñeco falso de ella misma. Luego, cuando intenta estrecharle la mano, se le agarra la mano. Luego envía a Nina y va a la zona de la fuente, solo para descubrir que Crash había malinterpretado sus órdenes y había desprendido la aeronave, que Nina luego atrapa. Más tarde se encuentra con ella en una habitación donde son emboscados por hormigas y Nina se va. Tras derrotar a las hormigas, Cortex deambula por una gran sala de ácido, donde se encuentra con la fundadora de la Academia del Mal, Madame Amberley. Ella se burla de Cortex y los dos finalmente entran en una pelea. Cortex luego rompe todas las cuerdas que sujetaban a Madame Amberley, y ella cae en el pozo de ácido. Más tarde encuentra a Crash y los tres se dirigen a la aeronave, donde Cortex recuerda el origen de los Evil Twins, sobre cómo tenía 8 años construyendo un prototipo de Volvo Ray, que usó en sus mascotas, Victor y Moritz, y cómo la máquina se estropeó y los dos loros desaparecieron. Luego, aterrizan en el laboratorio Iceberg donde se teletransportan a la 10ª dimensión. Cuando llegan ahí, Evil Crash, la contraparte de Crash, aparece y secuestra a Nina. Van a un balcón persiguiendo a Evil Crash, donde Cortex piensa en cómo van a salvar a Nina, cuando Crash una vez más empuja a Cortex del balcón y lo usa como un trineo improvisado. Después de perseguir a Evil Crash hasta su casa, Cortex intenta salvar a Nina pero termina siendo perseguido por Evil Crash. Crash finalmente lo salva y llegan a la base de los Evil Twins, donde entran Cortex y Nina, con Crash siguiéndolos. Y se reúnen en la sala del tesoro de los gemelos malvados, donde se encuentran con N-Trophy, N-Brio y N-Jin. Cortex afirma que el tesoro es propiedad robada. Spyro el dragón aparece y quema a N-Trophy, N-Jin y N-Brio. Se reúnen con los gemelos en su enorme sala del trono, donde conversan. Cortex les ordena que entren en su jaula, a lo que obedecen por costumbre. Transforman su jaula en un gran robot, comenzando la batalla final.
Nina elimina los escudos, dejándolo vulnerable, y Cortex se encarga de destruir las armas. Más tarde, el Mecha Bandicoot salta frente a él, revelando que Crash lo pilota. Tras destruir el Mecha, huyen aterrorizados, y pronto son devorados por Crash malvado. Después, todos regresan a su dimensión, donde Cortex traiciona a Crash, activando el psicotron, pero este falla y lo envía al cerebro de Crash, donde es rodeado por miles de Crashies, todos bailando la danza de Crash. Cortex grita, Crash no se molesta y la historia termina. Más tarde escapa del cerebro de Crash y ambos son enviados a un psiquiatra, donde practican ejercicios de confianza. Cortex caerá de espaldas y Crash lo atrapará. Pero Crash se distrae con una fruta Gumpa que rueda hasta su pie. Cortex cae de espaldas, se incorpora y responde, odio a los Bandicoots, para luego caer de nuevo. Cortex aparece como personaje jugable en Crash Tag Team Racing. En la historia, él y sus secuaces, N-Gin y Nina, persiguen a Crash, Coco y Crunch cerca de una carretera cuando se topan con el motor de Von Clutch. Ahí, Ebenezer Von Clutch, el dueño del parque, le solicita ayuda para encontrar las gemas de poder desaparecidas, así como la gema de poder corazón negro de Von Clutch, a lo que Cortex accede, ya que puede usar el parque como una nueva base para planear sus planes, con la esperanza de deshacerse de los Bandicoots de una vez por todas. Más tarde, Cortex, con la cabeza vendada, se enfada porque una fuerza siniestra ha desbaratado su plan. Esto se confirma cuando Willy Wumpa Chips, la mascota del parque, es el verdadero ladrón, a pesar de que todos creían que Crash había robado las Power Gems, y la Blackheart Power Gem de Von Clutch. Justo cuando Willy está a punto de ser interrogado, Cortex aparece en una máquina voladora y le dispara, convirtiéndolo en una masa antes de atacar a los Bandicoots. Por suerte, Crash consigue detenerlo lanzando un pollo al motor de la máquina, lo que hace que el malvado científico y sus compinches salgan volando del motor Wars of the Titans. Cortex usa Mojo para mutar a los residentes de la isla en Titanes usando un método que le enseñó Uka Uka llamado Mojo Mutation. Llega a la casa de Crash y secuestra a Coco y Aku Aku, pero pierde la jaula de Aku Aku en el bosque. Procede al templo de Mojo para drenarlo todo. Luego desafía a Crash en la cima del templo con su Octopus. Después de que el Octopus no logró matar a Crash, Uka Uka lo reemplaza con su sobrina, Nina Cortex, quien continúa su plan de crear un robot gigante llamado The Dominator, y usarlo para destruir toda la isla Gumpa. Casi todos los secuaces están de acuerdo en que Nina es mejor líder que Cortex. Después de la derrota de Nina, Cortex le dice que está orgulloso de ella, pero aún así la azotará estúpidamente por lo que ha hecho. Más tarde en otro juego Cortex había enviado a Nina a la Evil Public School por traicionarlo, luego se reconcilia con su antiguo colega el Dr. Nitrus Brio para inventar un asistente digital personal que controla a quien lo usa transmitiendo mojo malo, suministrado involuntariamente por Uka Uka a través del uso de una máquina de ordeño. Más tarde se involucra en una pelea con Crash dentro de su nueva estación espacial, empoderándose con el uso de una fórmula mutágena robada de Nebrio. Al perder la pelea, Cortex hace un berrinche, lo que hace que Spacehead caiga en picado hacia la Tierra. Volviendo a la normalidad, escapa de Spacehead en una lanzadera más pequeña con un sinnombre. En esta batalla, puede eructar o tirarse un pedo que aturde a los enemigos, golpear el suelo y realizar un giro que derrotará instantáneamente a cualquier enemigo al contacto. ¡Qué cabeza tan grande! ¡Qué cerebro tan pequeño! Neocortex se representa generalmente como un hombre bajo, de piel típicamente amarilla y cabeza grande, con un símbolo N gigante en la frente. 3. Un labio superior más grande con una perilla puntiaguda, cabeza calva con pelo a los lados, y una gruesa mecha negra en la parte superior, y con grandes ojeras. Suele llevar una bata de laboratorio con brazos y piernas negros, acompañada de guantes amarillos. Sin embargo, como cualquier otro personaje de la serie, su diseño, vestimenta y personalidad son variados y alterados. El primer cambio de diseño de Cortex ocurrió en Crash Nitro Kart, donde ahora usa una bata de laboratorio completa, acompañada de guantes y botas rojas, su símbolo N se volvió metálico y sus círculos son negros. El segundo cambio de diseño de Cortex ocurrió en Crash Twinsanity, donde mantiene su atuendo de Nitro Kart pero se vuelve más alto. La parte superior de su cabeza suele representarse inusualmente aplanada o casi aplanada hacia arriba, y en algunos casos algo redondeada. Cortex es bajo en la mayoría de sus juegos, y rara vez supera a Crash en ninguno, con la excepción de Crash of the Titans, Crash, Mind Over Mutant y, en menor medida, Crash Bass y Crash Twinsanity. De niño en la Academia del Mal, la apariencia de Cortex era prácticamente la misma. La mayor diferencia residía en una abundante cabellera, cejas recortadas y ausencia de barba. La N en su frente también aparece en minúscula en lugar de mayúscula. Cortex es un científico loco, cómicamente narcisista, con ambiciones implacables de dominación mundial.
Sus grandiosas declaraciones y planes, que involucran ejércitos mutantes y lavado de cerebro masivo, subrayan su obsesiva necesidad de poder. Incluso ante repetidos fracasos, persiste con una confianza inquebrantable en su genio. Cortex se considera un científico brillante, y a menudo menosprecia a los demás por considerarlos inferiores. Su tono condescendiente es evidente en sus interacciones con sus secuaces e incluso con su yo del pasado, a quien llama idiota por no prestar atención a sus advertencias. Esta arrogancia le impide ver sus propios defectos, como se ve al ignorar las preocupaciones de Nebrio sobre el vórtice de Cortex. A pesar de su autoproclamada brillantez, los planes de Cortex fracasan constantemente debido a sus propios descuidos o a su subestimación de Crash y Coco. Sus planes a menudo se ven frustrados por su incapacidad para anticipar la resiliencia de los Bandicoots. Su cómica frustración, como su lamento al final de Crash Bandicoot Warped, pone de manifiesto un patrón de arrogancia que conduce a la derrota. Cortex es experto en manipulación, como se vio en Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, donde engaña a Crash para que recolecte cristales alegando que son necesarios para salvar el mundo. Su verdadera intención de usarlos para la dominación global solo se revela gracias al espionaje y la oportuna interrupción de Coco. Su capacidad para fingir sinceridad mientras persigue objetivos egoístas demuestra una astucia, aunque a menudo infructuosa. La personalidad de Cortex está impregnada de humor excéntrico, desde sus comentarios caprichosos sobre las pruebas de Crash, por ejemplo, recordando sus pantalones cortos ventosos o sacando la idea de las cajas de TNT de los dibujos animados, hasta sus arrebatos infantiles, como discutir con su yo del pasado. Estas peculiaridades lo convierten en un villano cómicamente exagerado, en lugar de uno puramente amenazante. Al enfrentarse a un enemigo común como los gemelos malvados o N-Tropy, Cortex se alía a regañadientes con Crash y Coco, demostrando un lado pragmático dispuesto a dejar de lado temporalmente su orgullo por la supervivencia. Sin embargo, su traición al intentar destruir a Crash con el psicotron o al secuestrar a la máscara cuántica Kupunagua demuestra que su egoísmo siempre prevalece. Durante el desarrollo de Crash Bandicoot, los fundadores de Naughty Dog, Andy Gavin y Jason Rubin, concibieron la idea de Cortex mientras comían cerca de Universal Interactive Studios. A Gavin se le ocurrió la idea de un villano genio malvado con una gran cabeza que se preocupaba por su actitud y sus secuaces. Rubin, que se había encariñado con la serie de televisión animada Pinky Cerebro, imaginó una versión más malévola de Cerebro con minions que se asemejaban a los personajes de Comadreja en Quien engañó a Roger Rabbit. Después de que Gavin pusiera una voz que representara la actitud en mente del personaje, a él y a Rubin se les ocurrió instantáneamente el nombre de Dr. Neo Cortex. Gavin y Rubin describieron a Cortex al diseñador de personajes Charles Fembillas como, que tiene, una cabeza enorme pero un cuerpo diminuto, es un científico loco y se viste un poco como un nazi de los supersónicos. Rubin posee los bocetos originales de Cortex de Fembillas. El coartista de Crash Bandicoot, Hugh Pearson, escribió una historia de fondo completa para Cortex como parte de la Biblia de producción del juego. La historia de fondo detalla el nacimiento de Cortex en una gran familia de artistas circenses. Se dice que su nacimiento ocurrió dentro de un vagón de gitanos que huía de Peoria, el abuso que sufrió al ser parte del acto familiar, que culminó en una N grande, que significa nerd, el asesinato de su familia en una explosión de fuegos artificiales, y un periodo de vagabundeo y fugitivo con su secuaz y compañero de clase de la escuela secundaria Nitrus Brio. Cortex se concibió originalmente como un personaje de videojuego consciente de sí mismo que estaba molesto por los clichés que encarnaba, y se dirigía a la audiencia a lo largo del juego. Este aspecto se eliminó después de que Naughty Dog decidiera que las escenas interrumpirían el ritmo del juego. Cortex se mantuvo estacionario en muchas de sus primeras apariciones porque su modelo de juego no podía caminar correctamente debido a la corta longitud de sus piernas. El artista Nicholas Cole ajustó las proporciones de Cortex para su aparición en Crash Bandicoot 4, It's About Time, aunque según Cole, la construcción más elegante de Cortex resultó en que sus animaciones resultaran demasiado hermosas. En respuesta, los artistas del juego crearon una hoja de expresión para preservar la caracterización cómica de Cortex. Cortex tiene la voz de Brendan O'Brien en el primer juego de Crash Bandicoot, y desde hasta Brown finalmente abandonó la serie debido a su descontento con la compensación financiera de la industria de los videojuegos para los actores de doblaje. Se llamó a una audición para reemplazar a Brown, y se le explicó que Vivendi Universal Games consideraba que la actuación de Brown era demasiado mala. Después de que el director de voz Chris Borders describiera a Cortex a Lang y le hiciera escuchar muestras de la firma de la interpretación de Brown, animó a Lang a interpretar a Cortex como más extravagante y egocéntrico. Lang finalmente creó una representación de Cortex que era maestro del mal con un lado femenino infantil que se filtra en sus diatribas que hizo que todos se rieran de las líneas y el personaje. Fue una influencia adicional en la entrega de Lang como Cortex.
Lang hizo la voz de Cortex desde Twinsanity en adelante. En un flashback de la infancia de Cortex en Crash Twinsanity, tiene la voz de, mientras que expresó a Cortex cuando se convierte momentáneamente en un bebé. Cortex ha aparecido en una serie de figuras de acción de Crash Bandicoot producidas por Resource. Para Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, Resource produjo una figura del Dr. Neo Cortex con una pistola láser, una fruta Gumpa y un cristal como se ve en el juego. 53 también se han hecho una figura de vinilo de Funko, y un patito de goma de Numbskull Designs a imagen de Cortex. 54-55 El 28 de julio de 2020, First 4 Figures presentó una figura coleccionable de resina de 21 pulgadas de Cortex, con una fecha de lanzamiento estimada para el tercer trimestre de 2021. La figura representa una escena de la pelea del jefe contra él en Crash Bandicoot, Warped, en el que Cortex empuña una pistola de rayos y una mina cronometrada. La figura se lanzará en edición estándar y exclusiva. La versión exclusiva presenta un overboard iluminado, una mina y un rastro de humo. Cortex ha clasificado en varias listas de los mejores villanos de videojuegos. Robert Workman de Game Daily clasificó a Cortex en el puesto 23 de su lista de los 25 mejores cerebros malvados de todos los tiempos, afirmando que su cabello retorcido parecido al de Wario, su perilla puntiaguda y esa gran N estampada en el medio de su frente lo parecen pura maldad. Chris Buffa, también de Game Daily, clasificó a Cortex en el número 21 en su lista de los 25 villanos más locos. En el Guinness World Records 2013 Gamers Edison, Cortex ocupó el puesto 42 en su lista de los 50 mejores villanos de videojuegos. Games Radar Más clasificó a Cortex en el puesto 98 en su lista de 2013 de los mejores villanos en la historia de los videojuegos. 59 Las interpretaciones vocales de Clancy Brown como Cortex han recibido comentarios positivos de los críticos. Mayor Mike de Game Pro Mark Cook de Gamer Evolution elogiaron la actuación de Brown en Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, y Cook describió a Brown como hilarante y satírico. En su reseña de Crash Bandicoot, La venganza de Cortex, Ben Cosmina de Nintendo World Report destacó la actuación de voz de Brown como genial y recordó la línea de Cortex. Y una mujer con grandes y agradables bolsas de hielo para mi cabeza siendo un destacado en Crash Bandicoot, Warped. Chris Carter de Destructoid, en su reseña de Crash Bandicoot N. Trilogy, expresó su preferencia por la actuación de Brown en la trilogía original sobre la actuación de Lex Lang en la versión remasterizada. También se elogió la interpretación de Cortex, y la interpretación vocal de Lang en Crash Twinsanity. Los revisores apreciaron la dimensión adicional de la personalidad de Cortex, y consideraron que el personaje y su diálogo son los más entretenidos y logrados del juego. Nick Valentino de Gamezone describió a Cortex como loco de la mejor manera posible, mientras que Andrew Rayna de Game Informer admitió que convertir a Cortex en un lunático travestido provocó algunas risas. Eddie Makut de GameSpot, discutiendo la demostración de Crash Bandicoot 4, It's About Time, estaba encantado con la personalidad caricaturescamente malvada de Cortex, y Alessandro Filiari de la misma publicación agradeció su humanización después de observarlo desde la distancia en los juegos originales, describiéndolo como algo así como el Coyote, pero con tecnología más avanzada y un ego más grande. De alguna manera, siempre está 2 pasos detrás de Crash, lo cual es gracioso. Si te gustó no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. ¡Saludos!